está con nosotros el doctor Carlos Morales, ortopeda, y hoy vamos a estar hablando sobre las lesiones comunes de hombro y rodilla para que usted pues pueda identificar cómo se manifiestan y pues tener pendiente que estos son asuntos a los cuales hay que buscarle atención médica. Si tiene alguna pregunta que hacer, si reconoce alguno de estos síntomas, pues puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, buenos días. Saludarle formalmente. Buenos días, Liz. Buenos días, equipo. Gracias por la invitación una nueva vez. Tenía varios días sin venir. Sí. Ya no me quieren a pero mí no aquí. No me quieren aquí, no me invitan. No, mentira. Sí, muchos compromisos. El mes pasado, muchos congresos internacionales. Sabe que hay que actualizarse siempre, hay que estar a la vanguardia y siempre asistir a ese tipo de eventos para uno, pues estar al día con las nuevas patologías y los nuevos tratamientos. Así es, y nosotros pues le sacamos el provecho, usted va y aprende y viene y nos enseña y le enseña a la audiencia, así que felices de poder contar con su participación. Gracias. Y de que haya apartado este momento en su agenda para acompañarnos. Doctor, antes de entrar con las lesiones que pueden afectar al hombro y a la rodilla, nos gustaría poder recapitular cuál es la función del hombro y la rodilla en el cuerpo humano. Son dos articulaciones sumamente importantes, comenzando por el hombro. El hombro es el centro de control del miembro superior. El hombro es quien maneja el miembro superior. Si tú te vas a tocar la nariz o te vas a tocar la espalda con la mano, el hombro es quien dirige ese movimiento. El hombro es una articulación, ¿verdad?, que conecta al tronco, o sea, al tórax, con el miembro superior. Y por eso es quien dirige todos los movimientos del miembro superior. El hombro es una articulación que tiene el rango de movilidad más libre en el cuerpo humano, teniendo un rango de 360 grados. O sea, se puede mover en cualquier dirección. Sin embargo, la rodilla, que es una bisagra, es una articulación sinovial, pertenece al grupo de la bisagra, que se mueve en forma de bisagra, como su nombre lo dice. Es una articulación que recibe la carga de todo el esqueleto axial. O sea, la rodilla recibe toda la carga del cuerpo y la transmite al pie, pero también recibe todo el impacto que nos manda los pies o los tobillos hacia el miembro superior. La rodilla es quien recibe esa carga y la proyecta hacia arriba. O sea, son dos articulaciones sumamente importantes en nuestro cuerpo humano. ¿Qué suele ser más común, doctor? ¿Que se lesione el hombro o que se lesione la rodilla? Mira, con la longevidad, o sea, antes yo recuerdo cuando yo era niño que una persona de 40 años era un anciano, se veía como un anciano. O sea, las personas antes se veían más viejas, envejecían más rápido. O sea, y en verdad la vida ha aumentado la expectativa. Sí, exacto, ¿no? Y las personas envejecen más, o sea, llegan más a mayor edad. Por eso ha traído muchísimas patologías. Y antes el hombro no era tan común que se vieran tantas lesiones, por eso. Pero en la actualidad ha aumentado muchísimo en las estadísticas las lesiones de hombro. Las lesiones de las rodillas son más frecuentes, pero traigo a colación este comentario porque ya las lesiones del hombro no se quedan atrás, son sumamente frecuentes. Obviamente la columna es la principal causa o motivo de consulta de ortopedia, pero ya le sigue la rodilla y el hombro, pero el hombro no va muy lejos, el hombro está también cerquita. ¿Y por qué que se vuelven tan vulnerables estas articulaciones tan tendentes a lesionarse? Bueno, en la actualidad esta generación ha retomado, ¿verdad?, con mucho entusiasmo los ejercicios. Se usa mucho tanto el gimnasio como el CrossFit, como el running, bicicleta, o sea, todos los ejercicios en esta generación están muy de moda, muchísimo más que antes. Y eso conlleva a un sinnúmero de lesiones, al igual que la vida laboral. La vida laboral también conlleva consigo muchas lesiones que son de tipo laboral y eso va de la mano con el tipo de actividad laboral que haga, si es actividad de campo, si es actividad de sedentarismo, es decir, de escritorio. Los dos tienen su perjuicio
Y también las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas que va ligada directamente a la longevidad. O sea, las personas ya después de 60 años empiezan a padecer de dolor de hombro y es por el uso constante que le damos a los miembros superiores, las personas que trabajan en salón de belleza, peluquería, los que pintan, los que trabajan, los que hacen actividades overhead, o sea, con el brazo por encima de la cabeza. Claro. Todo esto son factores que predisponen a que la persona presente cualquier tipo de lesión, tanto en la rodilla como en el hombro. Claro, y nosotros hablamos en el bloque anterior con el doctor Amaury García del tema de la asociación que hay con el sobrepeso y las condiciones en que la gente trabaja con ese dolor de espalda. Y cuando usted daba la explicación de la función de la rodilla, yo me imaginaba a esa pobre rodilla sufriendo en un cuerpo que está en sobrepeso y las lesiones que pueden aparecer en consecuencia, doctor. Exacto. La rodilla, como dije al principio, es quien recibe toda la carga del cuerpo. O sea, y la proyecta hacia abajo, hacia los pies y tobillos. Pero de la misma manera, cuando tenemos impactos, saltos o cualquier tipo de impacto, el pie y tobillo proyecta ese impacto hacia arriba, hacia la rodilla, que absorbe la mayoría de la carga y la transmite hacia la cadera, pero con menor fuerza. Y por eso es que se lesionan tanto la rodilla. Esas personas que trabajan en campos sin el equipo, ¿verdad?, adecuado, sin una bota adecuada, que trabajan en superficies irregulares, también tienden a presentar lesiones en la rodilla. Las personas que trabajan sentadas 8 horas, que no se paran ni siquiera para estirarse, que luego van a su casa, llegan, atienden los niños, atienden sus compromisos, pero no sacan una hora para ejercitar su cuerpo, para ejercitar esos músculos que tuvieron un reposo demasiado grande en todo el día. También eso predispone a que la persona se lesione. Claro, claro. Entonces, doctor, vamos a comenzar a enumerar esas lesiones que son comunes. Vamos a comenzar con el hombro. Con el hombro. ¿Cuáles son esas lesiones comunes que suelen darse en esta articulación? El doctor Amaury García mencionaba un caso de su familia, de su hija, que es una luxación de hombro. Es un caso común, aunque hay casos más comunes que este. La luxación de hombro es un problema que afecta el húmero. Cuando se sale de la articulación glenohumeral, la persona tiene que acudir a un centro de emergencia para que llamen a un especialista y éste pueda volver a encajar, ¿verdad?, o hacer una reducción de esa luxación. También tenemos las lesiones que afectan al manguito rotador, el famoso manguito rotador, que nada más no es a los peloteros que se le lesionan, sino de manera degenerativa o por sobreuso o por accidente se puede lesionar el manguito rotador. Esas son las dos causas de lesiones de hombro más comunes, la del manguito y la del labrum, que es la que lesiona cuando un paciente se luxa. Okay. Ya en la rodilla es muy, muy, muy común la lesión de menisco. Ayer, en una cirugía, yo hice una técnica de sutura de menisco, pero ese paciente tenía en el mismo menisco varias lesiones que se produjeron por mecanismos de lesiones distintas. Y eso te da a ti la seguridad de la frecuencia de las lesiones de menisco. Claro. Aparte de las lesiones de menisco, en las rodillas se lesionan los ligamentos, que son varios, ligamentos cruzados anterior y posterior, que son los que dan la estabilidad. Cuando tú vas corriendo y frenas de golpe, esos ligamentos te estabilizan la rodilla para que la rodilla no se te vaya. Hay pacientes como que... un freno. Exacto, estabilizadores. Te frenan la rodilla para que la rodilla no quede inestable. También tenemos ligamentos colaterales, mediales y laterales, y tenemos los tendones, el tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, tenemos la patela que se puede fracturar, tenemos la tibia. En la rodilla hay muchísimas estructuras que se pueden lesionar mucho más fácil y con mayor frecuencia que en el hombro. Doctor, siempre que hay una lesión en el hombro y la rodilla, ¿hay dolor o hay lesiones que pueden ir desarrollándose progresivamente sin que el paciente quizás tenga tanto dolor que lo haga ir a una consulta? Eso depende de varios factores.
de la fortaleza física, la musculatura que tenga ese paciente. Por ejemplo, en los pacientes que se luxan, por lo general son pacientes jóvenes, pacientes de entre 18 y 30 años. Son los que se luxan más habitual. Okay. Y por lo general tienen buena musculatura. Estos pacientes, a menor edad, menos dolor por la musculatura que tienen. Pero cuando ya es un paciente que tiene poca fuerza, poca masa muscular, tiende a presentar mayor dolor. Adultos mayores. Sí, en el caso del hombro. En el caso de las rodillas es muy variable, ya que eso depende y va directamente relacionada al grado de la lesión. Es decir, una lesión de un ligamento cruzado no duele tanto, pero como decíamos ahorita, es una rodilla que está inestable. Es un paciente que cuando va bajando una escalera se puede caer o siente que se va a caer. Y eso no es necesariamente dolor, es una sensación de inestabilidad. Y el paciente va a la consulta no es por dolor, sino por inestabilidad de la rodilla. O los pacientes que se les salen las rótulas, la babilla. No sé si tú sabías que eso se luxa hacia lateral. Eso es una patología, a diferencia de la lesión del ligamento cruzado, que sí presenta mucho dolor, porque cuando esa articulación se sale de su sitio y se queda ahí, el paciente tiene que hacerse una ligera presión para encajarse esa tapita, ese huesito, eso sí es bien doloroso. Las lesiones de menisco no necesariamente tienen un dolor constante en las rodillas los pacientes, sino tienen un dolor cuando hacen alguna actividad deportiva. Es decir, que los síntomas son muy variables y no necesariamente el paciente va a la consulta por dolor. No va por dolor. No necesariamente, pero sí cuando hacen algún tipo de actividad presentan dolor y ahí sí se le prende el bombillito. O sea que van, pero ya tienen tiempo con algún tipo de molestia y ya cuando aparece el dolor es que dicen, ay, ya tengo que ir a la consulta. O sea que van tarde, doctor. ¿Sabes que yo he visto que esta generación, la generación actual, sí le prestan más atención porque hacen mucha actividad deportiva? Pero mi generación y otras generaciones más avanzadas, ¿sabes que le dan larga al asunto? Y se toman un diclofenac o, valga la payola, un doloneuro, qué sé yo qué, y así sucesivamente, y se automedican, se toman una aspirina, se toman lo que sea, primero, y luego, si no mejoran, qué sé yo, después de un tiempo, es que van a la consulta. La generación actual, yo veo que ellos son más disciplinados con eso. Y si tienen una lesión en el gimnasio, tú ves que al tercer día, a la semana, sí, van a la consulta y no son como nosotros, que lo dejamos para 2 meses, 3 meses, después que ya tomamos doloneuro, qué sé yo qué. Vamos a ver, doctor, si nuestra audiencia es de los que los deja para después o si va inmediatamente siente algo. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Sí, quería preguntar al doctor. Una señora de 48 años que el nieto se le guindó de un brazo y ella después de eso ha tenido problemas para el brazo ese, el hombro ese, moverlo. Una señora que comenzó bastante temprano, 48 años ya tiene nieto. Bueno, está muy bien eso. Probablemente esa paciente, que como usted dice, ella lo cargó con un brazo, se le guindó, como usted acaba de mencionar, pudo haber sufrido 2 tipos de lesiones. O una lesión del manguito rotador, porque quizás es una persona que no tiene un buen físico. Si es una persona que tiene buen físico, obviamente no le va a pasar nada. Pero esa señora quizás no tiene un fortalecimiento muscular de su hombro y pudo haber tenido una lesión del manguito rotador. O también una subluxación o una luxación, que era lo que le pasaba a la hija del doctor, que pusimos como ejemplo ahorita. Pudo haber sufrido cualquiera de esas 2 lesiones o, en el mejor de los casos, que sería lo mejor, una inflamación de todos los tendones por la carga axial que le produjeron en ese momento. Se le inflamó y por eso quizás no levanta el brazo. Debería ir a una consulta de un especialista, hacerse un estudio como radiografía y resonancia magnética para verificar todas esas estructuras. El doctor Carlos Morales está en Torre Pereica, la suite 402 y también en Hospitén. Para su cita usted se puede comunicar al teléfono 809-770-9215. Doctor, usted mencionaba
que estas lesiones, tanto de hombro como rodilla, no son exclusivas de los adultos mayores, porque a veces pues asociamos la adultez, ya la gente que está en esta etapa que regularmente se presentan muchas complicaciones, y el tema de ortopedia también está ahí muy latente. Pero usted decía que tiene pues pacientes jóvenes. Regularmente son más frecuentes estas lesiones ¿en qué población? Bueno, con la actividad, con el aumento de la actividad deportiva, ¿verdad? Ha aumentado en la población joven, pero obviamente la población adulto mayor y los envejecientes son los que se ven más afectados, tanto con las lesiones de hombro y de rodilla. Tú sabes que el manguito, como mencionaba al principio, no solamente se lesiona por un trauma. O sea, se puede lesionar por un trauma, ¿verdad? Ya estamos claros. Ese trauma puede ser tanto en una actividad deportiva, en su casa, en un sitio, en un lugar de recreación. Tengo pacientes muchísimos pacientes que en un resort se resbalaron, se cayeron y se lesionaron el hombro. Sí, o la rodilla o lo que sea. Puede ser en el campo laboral, por ejemplo, la humedad, el frío proporcionan que el suelo sea inestable. También sabe que el frío hace que la musculatura se contraiga un poquito más y sea menos elástica, y eso hace que la articulación funcione de manera más inadecuada. Pero también como mencioné al principio, deporte, accidentes y degenerativo. Degenerativo es por la longevidad, la edad y el sobreuso. O sea, las personas siempre viven haciendo fuerza con las fundas del supermercado, cargando un botellón, etcétera, y no hacen fortalecimiento del hombro. Entonces, las personas envejecientes sí tienen más lesiones en el hombro, y la rodilla, como soporta la carga de todo el cuerpo, con el tiempo se va desgastando y se produce desgaste del cartílago, que se llama condromalacia, se producen lesiones degenerativas de los meniscos, o se produce una artrosis de la rodilla. Entonces ya eso no se ve en pacientes jovencitos, sino ya en pacientes envejecientes. Más adultos. Y entonces, doctor, esos pacientes que ya llegan, que regularmente ya usted ha referido que llegan por dolor, que hay otras manifestaciones que quizás pasan por alto, pero cuando llega el dolor, eso es lo que mueve a la gente a ir a una consulta más rápido. ¿Cómo se establece ese diagnóstico de que hay una lesión en hombro, que hay una lesión en rodilla? Ese examen clínico, ¿qué valor tiene y cómo se complementa? Como todo o como la mayoría de las patologías en el cuerpo humano, el examen físico es indispensable para uno hacer un diagnóstico. Por eso es que es tan importante que el paciente acuda a una consulta para uno poder hablar con el paciente, poder hacerle las preguntas correspondientes, poder sacarle esa información que uno necesita para hacer un buen diagnóstico. Y después de que uno habla, lo interroga, uno le hace un buen examen físico. Uno le pone la mano así, dame fuerza acá, dame esto, y ahí uno ya tiene el 85% del diagnóstico. ¿Cómo uno lo confirma? En el caso del hombro o de las rodillas, si uno está buscando lesiones ligamentarias o lesiones de tendones, con una resonancia magnética. La resonancia magnética, a diferencia, por ejemplo, de una tomografía, es más para ver tejidos blandos, para ver meniscos, tendones, ligamentos. La tomografía es más para ver el hueso. Aunque la tomografía moderna, con medio de contraste y demás, tú puedes ver más estructuras. Pero en ortopedia, en musculoesquelética, nosotros usamos más la resonancia magnética, que nos confirma ese 85% que nosotros teníamos y nos agrega lo que falta para completar el 100% del diagnóstico. Pero, la resonancia magnética es un método indirecto de uno mirar una articulación a través de ese estudio, que es con magneto. Nos proyecta una imagen y uno la analiza y bueno, la coordina con el examen físico. Pero hay un procedimiento que se usa tanto para cirugía como para diagnóstico, que es la artroscopía. Se está utilizando actualmente la artroscopía diagnóstica. Aquí en el país está llegando ahora, recientemente, creo que hicieron un lanzamiento de un equipo que es del tamaño de una aguja de inyectar. Mide 1.8 milímetros. No es invasivo. No es invasivo, se puede usar en el consultorio. Uno le pone un poquito de anestesia local al paciente y uno introduce esa aguja que tiene un lente. Y ese lente está conectado a un iPad o a una tabla y uno ve directamente
la estructura. O sea, uno ve dentro de la articulación con un simple lente de 1.8 milímetros. Pero ya ese tiene la desventaja del costo. Claro, El que no, costo es no mayor, tienes acceso. el costo es mayor, no todo paciente se lo puede realizar. Uno no tiene ese equipo en el consultorio para utilizarlo, uno tiene que solicitarlo a una compañía que te lo lleva para darte el servicio. O sea que esa es la desventaja en cuanto a utilidad. Pero el Pero tema es muy del bueno. diagnóstico es más preciso. 100%. 100%. O sea, tú vas a ver el ligamento si está roto o no, tú vas a ver el menisco si está roto o no de manera directa. O sea, tú estás dentro de la articulación con una simple aguja de 1.8 milímetros. O sea, la herida que eso provoca es la herida de una inyección. Un pinchazo. De un pinchazo. O sea, eso es ponerle una curita y el paciente se puede ir para su Lo casa. bueno de la tecnología, Lo de bueno los de la avances, tecnología. Sí. pero que ya luego de que llegan estas nuevas formas de diagnóstico, pues hay que buscar la manera de que puedan tener la población acceso a ellas. En Gringolandia se está usando en el día a día, pero lamentablemente aquí tenemos la desventaja del costo. Bueno. Pero yo espero que en algún momento nosotros tengamos la libertad y eso. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy conversamos con el doctor Carlos Morales, ortopeda, y hablamos sobre lesiones comunes en el hombro y la rodilla. No le cambie, volvemos en breve.